para presentar este planteamiento sobre los maoísmos del siglo XXI en América Latina, voy a organizar la exposición en tres momentos. En primer lugar, ¿por qué hablar hoy del campo político maoísta como una de las expresiones del campo comunista en un tiempo en América Latina en el que hay una primacía académica teórica de la teoría de los nuevos movimientos sociales y de el planteamiento de que el comunismo como tal, como realidad material, ideológica y política, ha mostrado su fracaso? Entonces, ¿por qué abordar problemas de la historia del movimiento comunista y particularmente del movimiento maoísta en América Latina? Ese es un primer momento. En segundo momento, tiene que ver con, muy brevemente, cómo se configuró en América Latina, en diferentes escenarios sociopolíticos y culturales, ese campo maoísta en algunos países, y por qué hablo, si hablo de un maoísmo del siglo XXI, por qué entonces, qué implicaría el maoísmo en el siglo XX o del siglo XX. En primer lugar, considero que hoy enfrentamos los marxistas un escenario en el que la reflexión académica y teórica sobre la historia de la izquierda y de los comunismos está hegemónicamente constituida por la primacía de las pruebas que ciertos investigadores sociales en el mundo están sacando al abrirse los archivos de la Unión Soviética. Y la prueba del archivo, así como en el más viejo positivismo, se ha convertido en la prueba de que lo que existió fue evidentemente un totalitarismo indistinguible de cualquier, siguiendo a Hannah Arendt, totalitarismo. Es decir, hacer una historia del socialismo realmente existente es lo mismo que hacer una historia del fascismo o del nazismo o de otras formas totalitarias. Cuando se abren los archivos de la Unión Soviética al finalizar el siglo XX y al comienzo de este siglo, empiezan ciertos historiadores a constituir una mirada sobre la historia del comunismo en la que hay además un contexto contemporáneo que no es ajeno a la lectura que hacen ciertos teóricos de los archivos soviéticos, y es que hay un lugar de pensamiento único que es la guerra mundial contra el terrorismo, y eso ha creado una ecuación para la historia del comunismo en la que leninismo igual estalinismo igual totalitarismo igual terrorismo. En ese sentido, cualquier revisión histórica, cualquiera que quiera aproximarse a una historia de los socialismos existentes tendrá que partir de esa ecuación, y por eso insisto en que la prueba más fehaciente que estos estudiosos aportan son los archivos soviéticos. Hay un debate para los historiadores que debería tenerse en cuenta, y es, bueno, es el archivo en sí mismo, en el debate de la historia, es el archivo en sí mismo la prueba fehaciente de que efectivamente lo que existió en la Unión Soviética fue totalitarismo. Es el archivo, son las correspondencias de los partidos comunistas de diferentes partes del mundo y sus informes a la Comintern o a la Cominform son la prueba de que efectivamente existió un proyecto totalitario o un fascismo socialista, como algunos lo denominan, como por ejemplo el historiador francés Furet. Entonces, esa ecuación de que leninismo, estalinismo igual maoísmo, igual totalitarismo, igual terrorismo, afecta también a la historia de los maoísmos. En este libro famoso, voluminoso de Jan Halevi y su esposa Hun Chang, se soporta sobre todo en los archivos soviéticos de la década del 60. En términos de una crítica de fuentes, la primera discusión que uno tendría que hacer como historiador es que esos archivos, esa historia, esa correspondencia guardada por los soviéticos entre el 60 y el 80 está mediada por la fuerte pugna chino-soviética. Son archivos
que en sí mismos hay que hacerles todo un debate a las fuentes. Son fuentes construidas ideológicamente como toda fuente de soporte de investigación, y obviamente que en un contexto de fuerte pugna ideológica y política y geoestratégica entre China y la Unión Soviética, los archivos soviéticos quizá no sean la mejor fuente para evidenciar cuál era el carácter del régimen político de Mao Zedong. Sin embargo, se ha dado por asumir que ese libro de El Mao desconocido es la fuente contemporánea más válida para entender la dinámica, por lo menos del maoísmo en China. Pero además de ese problema que tenemos que enfrentar, y es el sesgo anticomunista del balance del comunismo, porque quien está haciendo el balance del comunismo en este momento es el pensamiento de derecha, quien está entrando en los archivos soviéticos para desde ahí decir cómo fue el asunto y para poder pontificar sobre la crisis de la historia del socialismo. Además de ese asunto que enfrentamos, obviamente hay otros elementos que también el movimiento comunista enfrenta en su propio balance, y particularmente en América Latina. Y es que con la caída de la Unión Soviética y la crisis del pensamiento marxista al finalizar el siglo XX, emergió con mucha fuerza en el mundo y particularmente aquí en este subcontinente un conjunto de teorías que interpretan la realidad, y ubico básicamente dos formas de comprender lo social y lo político, que son ciertos estudios culturales y la teoría postcolonial, que le da primacía a lo social sobre lo político y que considera que, por ejemplo, la realidad social es un asunto que depende del orden discursivo. Si bien hay elementos de análisis que aporta la postcolonialidad, los estudios culturales, no resiste una discusión rigurosa sobre el problema de la dominación hoy, suponer que el capitalismo y el imperialismo son simplemente una función del orden discursivo de la ciencia económica, que si miramos el mundo desde una perspectiva antropológica, lo miraríamos sin capitalismo, sin imperialismo. Si lo miramos desde la sociología produce un mundo distinto, y cada saber produce el mundo, cada discurso produce un mundo. En ese sentido, el capitalismo simplemente es una ficción, un discurso elaborado por la ciencia económica. Esa teoría de ciertos postcolonialistas y de ciertos estudiosos culturales que le han dado primacía a lo social sin que esto en sí mismo sea cuestionable, sino que no han posibilitado un diálogo entre lo social, lo político y lo económico para entender los efectos de la dominación capitalista, han constituido una teoría, que es la teoría de los nuevos movimientos sociales, como movimientos no clasistas, como movimientos no políticos, en el sentido que el marxismo entiende lo político como la lucha por el poder político que pasa por el Estado. Y obviamente en un tiempo de furor neoliberal, en el que hay un ataque contra el Estado y su privatización, por lo menos en su dimensión económico-social, obviamente hay un campo muy abierto para que prolifere esta crítica a la acción política que implica tomar el Estado, o transformar el Estado, o reinventar o proponer un Estado distinto. Esta concepción de la primacía de lo social en el análisis político en América Latina hace que hoy sea muy difícil hablar abiertamente del comunismo, ya sea como vanguardista o como marginal, pero como realidad societal y política en circulación en América Latina, sino que sea necesario encubrir el lenguaje en la categoría de los nuevos movimientos sociales como movimientos que operan en el orden de la globalización, de la subjetividad, que operan en el orden de ciertas transformaciones que son importantes y que obviamente no se discuten, pero que efectivamente generan un reduccionismo de la posibilidad de entender la compleja situación política hoy, reciente, incluido con la crisis, ya lo decía Gabriel, con la crisis evidente hoy en México del proyecto neozapatista.
como posibilidad de transformación social, y como la crisis también generada en América Latina en los movimientos indígenas más combativos de la década del 80, que enfrentan hoy fuertes tensiones sociales en Bolivia con el gobierno de Evo y la confrontación de la CONAIE en Ecuador con el gobierno de Correa. Es decir, el postzapatismo en América Latina y la teoría postcolonial y los estudios culturales ameritan hoy una revisión juiciosa. Y, por ejemplo, categorías con las cuales hay que dialogar, pero también hay que reelaborar y repensar, como la categoría de Hinkelhammer sobre la economía de la vida, que permea tanto el movimiento social contemporáneo como opuesto, como superación de la teoría marxista del capitalismo. Vale la pena discutirlas y someterlas, así como al marxismo, a esas nuevas apuestas teóricas. Por eso, en ese contexto, hacer un balance del maoísmo se hace desde ahí, desde la primacía de los estudios sobre el comunismo a partir de los archivos soviéticos reabiertos, y desde la primacía teórica de los estudios culturales y de la poscolonialidad, que niegan el carácter político y clasista también de ciertas luchas valiosas en América Latina. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver entonces con el maoísmo en América Latina. El maoísmo entendido como en una triple condición, como un movimiento político, como una fuerza de Estado y como una corriente teórica e intelectual, pues como los demás comunismos, como el trotskismo o como los que se denominan como comunistas, que son herederos del pensamiento soviético. Pero dentro del campo comunista hay diferentes perspectivas. En esa triple condición, el maoísmo en América Latina, no concuerdo con lo que dice Michael Lowy, de que solamente emerge en la década del 60 como resultante de la difusión de las tesis chinas en la revolución cultural y en la confrontación soviética. Las ideas de Mao Zedong en América Latina, y lo podemos rastrear en las memorias de dirigentes comunistas, incluso por ejemplo Gilberto Vieira en los años 40, empiezan a ser importantes para los comunistas al finalizar la década del 40 del siglo XX. Y en ciertos países de América Latina, en donde, entre otras cosas, además del problema del neocolonialismo, era muy fuerte el problema agrario. De hecho, es en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, en Bolivia, en donde va a emerger con más fuerza en las décadas del 50 y del 60 lo que será después el campo maoísta en América Latina, que no tuvo trayectorias y recorridos y rutas, y que la marginalidad en algunos casos o el vanguardismo en otros llevó a problemas de ese momento histórico del maoísmo. Ese es otro asunto del debate. Pero fueron las condiciones intelectuales y materiales de la América Latina de mediados del siglo XX en las que se encuentra una condición de subordinación neocolonial al imperialismo y de presencia del problema agrario, en la que ciertos teóricos y ciertos militantes van a valorar de manera particular las tesis de Mao Zedong, sus tesis de la revolución democrática y sobre todo sus tesis de la transformación revolucionaria vía la guerra popular.